Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Camila Fernández Muñoz y en este video vamos a hablar sobre la naturaleza y los orígenes del conflicto en la educación. Como se titula el video, con el propósito de abordar el conflicto en contextos educativos y también mencionar las formas en las que se puede manejar el conflicto y preservar un ambiente de aprendizaje adecuado y mediante el respeto. Este tema es muy importante, tanto para el aula como para la familia, porque el manejo de los conflictos permite transformarlos en oportunidades para crecer y para el aprendizaje. Ok, pasando a su definición. Mitchell citado en Hernández explica que un conflicto es una situación en la que dos o más individuos tienen opiniones u objetivos que no son compatibles en un escenario educativo. Entonces, el conflicto puede significar una oportunidad para trabajar en los estudiantes habilidades socioemocionales importantes eh, para su vida en el presente y para el futuro. Es importante recordar que el conflicto es algo normal de la interacción humana, porque las personas siempre tenemos diferentes maneras de ver el mundo y por eso también podemos interpretar la información de diversas maneras. Entonces, es natural que al intercambiar esta visión con la de los demás, no siempre va a coincidir aunque se esté hablando de un mismo tema. Pasando al origen u orígenes del conflicto, se pueden generar conflictos por varios factores. Mencionando primero al conflicto por un problema de la percepción. Ok, según Pérez y Gutiérrez, esto surge como la falta de entendimiento entre las personas sobre el sentido de sus propias acciones o de las acciones de los demás. Por ejemplo, entonces, que un estudiante utilice inteligencia artificial para realizar una tarea porque no encontró, digamos que las fuentes necesarias para las actividades. Bajo su percepción, esto lo necesitaba hacer por la falta de datos. Pero para el docente, el estudiante está realizando plagio o tal vez no se quiso esforzar en buscar las fuentes necesarias para la tarea y para las actividades y por eso lo usó. Entonces de ahí surge una disputa. Pasando entonces a la segunda, la comunicación deficiente. La falta de claridad o escucha puede generar conflictos porque el mensaje del emisor se puede transformar o confundirse en el momento en que llega al receptor. Em, este, ay, este cambio en el mensaje, entonces, puede depender del tono, la relación inmediata entre ambos o la interacción en el momento en el que se pasa el mensaje. Entonces, un ejemplo sería que un estudiante tiene una duda sobre un tema y el tono o actitud del docente al contestarle puede darle el mensaje al estudiante de que quiere responder genuinamente a su duda o de que le está reclamando o lo está regañando por no saber la respuesta, ya que no prestó la suficiente atención al tema que el docente explicó. Finalmente, las necesidades insatisfechas y el poder también influyen en los conflictos, de manera que uno o varios individuos tienen necesidades básicas que no están siendo atendidas. Y en cuanto al poder, como lo menciona Esquivel, esto es como las posibilidades que tiene cada parte de un conflicto para poder favorecerse y superar a la resistencia o al control de la contraparte en el conflicto. Entonces, por ejemplo, los intereses no atendidos que hacen que docentes y estudiantes entren en huelgas, como la falta de materiales y como, la precarización laboral. Y
Ante este conflicto, entonces, el MEP vendría siendo el poder responsable de responder o ignorar sus necesidades, optando por lo que le es más conveniente hacer. Comprendiendo entonces el origen del conflicto, es fundamental plantearse cuáles estrategias para el manejo del conflicto en el aula serían las más apropiadas. Ok, la primera estrategia sería el reconocimiento de la etapa del conflicto, ya que la forma en la que se puede intervenir depende de este dato, porque no es lo mismo la intervención del conflicto en una etapa inicial que en una etapa avanzada o de violencia. Seguidamente sería la estrategia de mediación, como la intervención de un actor imparcial que vendría siendo el docente, de forma que garantice que ambas partes sean atendidas y que tengan la libertad de poder expresar sus preocupaciones. Y finalmente estaría la negociación. La negociación sirve para llegar a un acuerdo y así poder decidir, tomando en cuenta los deseos de ambos involucrados, que en este ejemplo serían estudiantes o grupos en conflicto, ofreciéndoles un intercambio de perspectivas y también poder ofrecerles opciones para llegar a la resolución del conflicto. También es fundamental aplicar en esta resolución estrategias para la comunicación asertiva a la hora de abordar un conflicto. De forma que la primera estrategia sería la escucha activa. Ok, esta se aplica al concentrarse en las palabras o mensajes de la otra parte del conflicto. De esta forma se llega a comprender su perspectiva en lugar de simplemente cuestionarla o imponer la propia o del otro lado. Seguidamente estaría la expresión asertiva. Ok, esta se aplica al expresar opiniones, ideas o sentimientos siempre mediante el respeto hacia la otra persona o hacia la otra parte del conflicto. Y finalmente la línea de tiempo del conflicto, que se aplica al analizar en el proceso cuáles fueron los momentos más significativos para cada lado. De esta forma se podrán comprender los sucesos y las intervenciones e intenciones que tienen ambos lados durante el desarrollo de dicho conflicto. En conclusión, no se puede pensar en la resolución de un conflicto sin primero analizarlo, comprendiendo primero su naturaleza en la interacción humana, luego los factores de su origen y finalmente en las estrategias de mediación y de comunicación asertiva que se pueden emplear para poder llegar a un acuerdo. La relación entre la inteligencia emocional y la resolución de conflictos está en la gestión de los sentimientos, comportamientos y expresiones propias y de los demás para poder dialogar asertivamente y siempre desde el respeto y la empatía con los demás en el momento en que surge un conflicto. Al poder manejar el conflicto desde esta visión, entonces ambas partes pueden resolverlo de una forma constructiva y pacífica. La aplicación de las estrategias que se han mencionado en este video para el aula son fundamentales para poder enseñar desde una temprana edad habilidades de regulación emocional y valores como el respeto, la empatía y la paz, además de permitir que el ambiente educativo sea un espacio seguro y de convivencia armoniosa para todos los estudiantes y en donde todos los estudiantes puedan sentirse libres de expresarse, compartir sus experiencias y poder interactuar positivamente con sus compañeros. Muy bien, esto ha sido todo por este video y espero que toda esta información les sea de mucha ayuda. Yo me despido.